Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta nueva materia que se llama Introducción Bíblica. Mi nombre es Oscar Ornelas y ya he tenido la oportunidad de dar unos cursos en la extensión del Instituto Bíblico Bethesda en Puerto Vallarta. En esta ocasión vamos a estar viendo la materia de Introducción Bíblica los viernes, pero por algunos compromisos que he tenido, esta clase está siendo grabada para que ustedes la tengan y ya Dios mediante la próxima semana, el próximo viernes, nos conectamos todos por vía Zoom y estaríamos conociéndonos. En esta ocasión solamente les voy a dar la introducción de qué va a tratar la materia, el plan de curso, la parcelación de la materia, el libro de texto que vamos a llevar y pues ya la próxima semana entraríamos de lleno en la materia, si Dios nos lo permite. Me da gusto estar conectado con ustedes, hermanos. Ya tenía, no sé, yo creo un año más que no estaba dando clases en Puerto Vallarta, pero en esta ocasión, por medio de la modalidad de Zoom, podemos tener esta materia. La mayoría de las clases, hermanos, por no decirles, bueno, más bien todas las clases, yo las grabo y las subo a un canal de YouTube que es del Departamento de Educación Cristiana, porque actualmente estoy trabajando como director de Educación Cristiana del distrito junto con el pastor Pablo López. Yo las grabo, las subo a ese canal de YouTube y ustedes pueden estar viendo la clase más adelante. Entonces, no solamente esta clase la estoy grabando porque no me podría conectar hoy a las 7, sino porque todas las clases se quedan grabadas y ustedes pueden tener acceso a ellas en la plataforma de YouTube. Entonces, sin más que decir por el momento, vamos a iniciar con el plan de curso. Estoy compartiendo pantalla. El plan de curso es el siguiente: Instituto Bíblico Bethesda, Instituto Bíblico Bethesda de las Asambleas de Dios, introducción. Estos documentos se los voy a enviar por medio del grupo de WhatsApp o por correo electrónico. Primeramente Dios, terminando yo creo que la sesión se las puedo mandar. Eh, Sería la extensión Vallarta, fue lo que me faltó poner, ¿verdad? Instituto Bíblico Bethesda de las Asambleas de Dios, extensión Vallarta, introducción a la Biblia o introducción bíblica. Eh, Mi nombre es Oscar Ornelas Zambriz. Por aquí están mis teléfonos, solamente les voy a dejar mi teléfono celular, es Lada de Chihuahua, hermanos, porque yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, si por ahí me agregan, esta sería la 656-179-9286. No se asusten si les marco algo porque piensen que es de otro lugar la alada, ¿verdad? Guarden bien la alada y también mi correo electrónico. Miren, mi correo electrónico estaría aquí, oscarornelas@outlook.es, que ahí es donde pueden enviarme las tareas o ya veríamos el medio, ¿verdad? Donde pueden enviarme las tareas. Muy bien. Generalidades de la materia, asignatura, introducción bíblica. Si no me equivoco, anteriormente se llama creo, introducción a la Biblia, pero en esta ocasión es introducción bíblica. Muy bien. Unidades 1.5, horas clase 24, que estaríamos ahorita viendo la parcelación de la materia, estaríamos viendo, hermanos, que estaríamos conectándonos desde este mes de octubre, noviembre, diciembre y la primera semana de enero, si no me equivoco. Curso segundo, libro de texto Silva Delgado José, el libro Siempre Nuevo, editorial Vida, ahorita se los voy a mostrar. Descripción de la materia. Es un estudio de la formación de las escrituras desde la relación dada a los autores hasta su proceso de formación. Es decir, vamos a ver cómo se formaron las escrituras desde que fueron dadas a los autores bíblicos hasta todo su proceso de formación, como actualmente las tenemos. Por ejemplo, usted puede tener un ejemplar de la Biblia, Reina Valera, Dios habla hoy, no sé, alguna versión impresa, pero esa versión impresa que usted tiene en su casa o que usted tiene en su poder, pasaron muchos años, muchos siglos de formación para llegar a lo que ahorita actualmente tenemos. Hay que mencionar, hermanos, que por ejemplo en el Antiguo Testamento o en el caso de Jesús, cuando
abre los rollos y los abre en Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, debemos de entender que en ese tiempo no estaba dividida la escritura por capítulos ni versículos. En este caso era más bien rollos completos, leerlos y no había como esta separación. Esto viene siglos después. Todo esto lo vamos a aprender en la materia, abarcando las diversas versiones de la Biblia que existen hasta nuestros días. Objetivo de la materia: al término del curso, el estudiante será capaz de entender la estructura de la palabra de Dios, sus orígenes, formación, la elaboración del canon y su transmisión general a toda la humanidad. Temática básica: competencia contextual. 4.1.1 refuta con ahínco las diversas corrientes ideológicas que han cobrado fuerza en la sociedad actual con respecto a la verdad de la Biblia. Una de las dificultades, bueno, más bien, una de las luchas o de los impedimentos que tenemos en la actualidad como iglesia es que la Biblia es muy atacada, sobre todo respecto a su veracidad. ¿Cómo puede ser posible que un hombre fue tragado por un gran pez, ¿no? Jonás. ¿Cómo puede ser posible que un hombre construyó un arca como Noé? Entonces, hay varios argumentos bíblicos y argumentos históricos que nos ayudan a entender que la Biblia es la palabra de Dios y que es veraz, que es eficaz, que es verdadera, porque, por ejemplo, Jesús menciona, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar y usa de referencia a Jonás. Entonces, esto es una de los datos bíblicos que tenemos, valga la redundancia, dentro de la escritura o dentro de la Biblia, que confirman la veracidad de la historia de Jonás. Por ejemplo, Jesús mismo habla de Noé. Jesús mismo dice que en los posteriores días estaríamos como en los tiempos de Noé, es decir, tiempos difíciles, tiempos de violencia, tiempos de incredulidad, de ateísmo, de tantas cosas. Y al hacer referencia a Jesús, a Noé, a Jonás, y a muchos pasajes del Antiguo Testamento, para nosotros les da una veracidad, aparte de que hay algunos argumentos bíblicos que la ciencia ha confirmado también. Entonces, vamos a ver esto en esta materia. Competencia integrativa. Transmite el profundo valor de las escrituras por medio de enseñanzas o sermones, poniendo énfasis en la autenticidad de la palabra en presencia de cualquier audiencia. Competencia adaptativa. Utiliza los diversos medios de comunicación para proclamar la transparencia y singularidad de la Biblia, es decir, necesitamos seguir comunicando el mensaje de la Biblia. Contenido sintético. Un libro extraordinario. 1.1, su singular origen. 1.2, escrita por muchas y diversas personas. La Biblia, hermanos, está escrita por aproximadamente 40 autores de diferente época, de diferente condición económica, de diferente lugar geográfico, de diferente escolaridad, de diferente condición social. Por ejemplo, tenemos escritores bíblicos como David, Salomón, que son reyes. Tenemos escritores bíblicos como Pedro, como Juan, que son pescadores. Entonces, hay una diversidad entre las personas que escriben, pero ninguno se contradice. Eso es lo interesante. Más de 40 autores en la Biblia y ninguno se contradice. Escrita en diferentes estilos y géneros literarios, que eso también lo vamos a aprender. Por ejemplo, de Génesis a Deuteronomio serían los 5 primeros libros de la ley. De Josué a Esther serían los libros históricos, si no me equivoco. De Job a Cantar de los Cantares serían los libros poéticos. Luego vienen los libros, los profetas mayores, los profetas menores. Se termina el Antiguo Testamento, 39 libros. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Evangelios. Libro de los Hechos, un libro histórico. Luego las cartas, cartas paulinas, cartas generales, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27 libros del Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros, escrita en diferentes estilos y géneros literarios.
dependiendo del género literario, hermanos, es como debemos de interpretar la Biblia. Por ejemplo, los salmos son cánticos, ¿verdad? Nosotros podemos notar que el Salmo 119, por ejemplo, es el salmo más largo, está extensísimo. ¿Por qué? Porque es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es una letra que dice, con esta letra formamos una palabra, una frase y luego la siguiente, pero sería del abecedario, en este caso del alefato, que sería el alfabeto o alefato hebreo, para que lo entendamos así. Por ejemplo, en español, A, B, C, D, E. A, Altísimo Señor. B, bueno es Dios. Eso sería como un acróstico. Entonces, el Salmo 119 es un acróstico así, pero con las letras en hebreo del alefato hebreo. Y está obviamente en los libros poéticos, por lo tanto es poesía hebrea, ¿verdad? Escrita en varias lenguas, la Biblia se escribe en hebreo, el Antiguo Testamento hebreo bíblico, que es una lengua muerta, es decir, una lengua que ya no se habla, pero que nosotros la traducimos todavía en la actualidad. En arameo, el arameo es una lengua que todavía sigue viva, todavía se sigue hablando hasta la actualidad. El arameo es, si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, es el lenguaje en el que hablan en esa película. Se cree que era el idioma que hablaba Jesús, entre otras cosas. El arameo es muy antiguo y solamente el 2% de la Biblia está escrita en arameo. Y el griego koiné o el griego común, es el idioma que Dios utiliza para escribir el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Sería algo así como en la actualidad que tenemos el inglés como lengua universal. Si usted habla inglés, usted puede darse a entender en Japón, en China, en África, en Brasil, en cualquier lugar del mundo. Si usted habla inglés, pues es la lengua universal. Es algo parecido lo que aconteció con el Nuevo Testamento, que se escribe en griego, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a aprender. Escrita por más de 1000 años, más de 40 autores diferentes en un lapso de más de 1000 años. Imagínense, cuando escribe Moisés, cuando escribe acá Isaías, cuando escribe Lucas, y ninguno se contradice. Escrita en distintos lugares, su asombrosa difusión, cómo la palabra de Dios se ha difundido a través de los siglos, la obra que más se ha traducido. Ahorita no tengo el dato exacto, lo vamos a ver en su momento, pero la Biblia se ha traducido en más idiomas. Es el libro más traducido de la historia. Creo que, no sé la cuenta exacta, ¿verdad? Les mentiría, pero vamos a ver estos datos ya más precisos en clase. Pero la Biblia es el libro más traducido de la historia, la obra más vendida de la historia. Si alguien le pregunta por ahí, o si va a algún concurso de la televisión donde usted se va a ganar millones de pesos, ¿no? Si contesta preguntas y le preguntan cuál es el libro más vendido de la historia, usted va a contestar la Biblia. La Biblia es el libro más vendido de la historia, más traducido de la historia, y por lo tanto es el libro más leído de la historia. La Biblia es palabra de Dios, es viva y eficaz, es como una espada de dos filos que entra y que hiere, pero trae ungüento, ¿verdad? Que sana también. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Por lo tanto, esta materia es muy importante, hermanos, porque estamos sentando las bases de por qué creemos en la Biblia, ¿verdad? Actividades de aprendizaje número 6.1. Bajo la condición del docente, es decir, bajo la dirección de un servidor que les voy a decir en su momento. 6.1.1. Elaborar un mapa conceptual sobre las cualidades sobrenaturales de las escrituras. ¿Por qué en las escrituras encontramos historias sobrenaturales, verdad? De milagros, de proezas de Dios, etcétera. 6.1.2. Realizar un debate grupal donde se traten las diversas teorías de la inspiración, es decir, por qué la Biblia fue inspirada por Dios. Y 6.1.3, aquí está un error, pero vamos a corregirlo. Efectuar la lectura dirigida del tema libros apócrifos. ¿Por qué son libros que no entraron en el canon bíblico? ¿Por qué la Biblia católica tiene 7 libros, si no me equivoco, más que la Biblia que nosotros usamos? Es decir, nosotros tenemos 66 libros y ellos tendrían 73. Entonces, ¿por qué? Tiene que ver con esto, tiene que ver con los libros apócrifos, con los libros que no son apócrifos. Significa falso, significa que no alcanzó los estándares para que pudiera incluirse como
palabra de Dios, pero lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Fuera de clase, desarrollar un discurso de una cuartilla partiendo de la pregunta ¿qué representa para mí las Sagradas Escrituras? Es decir, en una cuartilla usted va a escribir muy probablemente al final del curso qué es lo que significa para usted las Sagradas Escrituras. Todas estas tareas yo se las voy a ir diciendo en su momento, ¿verdad? Diseñar un video donde trate la estructura de la Biblia, preparar la disertación sobre la formación del canon de la Biblia. Sistema de evaluación, tareas 20%, debate 30%, video 15%, examen 15%, trabajos finales 20%, para hacer un total de 20 y 30, 50 y 15, 65 y 15, 80 y 20, 100, hermanos. Ese sería el plan de curso que yo les voy a estar enviando, ¿verdad? Les voy a estar enviando a todos y cada uno de ustedes. Ahora vamos a pasar a la parcelación de la materia. A ver si está aquí el archivo. Déjenme buscar el archivo. Déjenme buscar el archivo y se los comparto, hermanos. A ver, se supone que es este. Como que no me deja, pero bueno, lo que puedo hacer es enseñarles el libro de texto. Miren, este es el libro de texto, ¿verdad? Este es el libro de texto que vamos a estar llevando. Vamos a estar llevando en este curso. Se llama El libro siempre nuevo de José Silva Delgado. Es para introducción a la Biblia o introducción bíblica o introducción a la Biblia. Ya lo había, ya lo había mencionado. Este, y no sé si se puede conseguir en físico. Yo necesito platicar con el hermano Pablo para que ustedes tengan acceso a este libro o ver de qué manera lo vamos a conseguir. Primeramente Dios, ya la semana que entra que lo tengan, pero este sería el libro siempre nuevo de José Silva. Muchos hemos amado la Biblia sin tener una idea completa de su estructura, sus orígenes, su formación o su transmisión. Hacía falta que una obra, hacía falta una obra que explicara detallada y sistemáticamente estos temas. Editorial Vida se complace en presentar al público de habla hispana este interesante e instructivo libro escrito originalmente en nuestro idioma. Es una obra didáctica comisionada por el Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios en América Latina. Tenemos la seguridad de que se convertirá en un poderoso instrumento de estudio para muchos y de que el lector, al terminar de usarlo, elevará una plegaria de acción de gracias al Espíritu Santo por haber obrado a través de este instrumento de instrumentos humanos para producir la revelación de Dios al hombre. Entonces, el libro Siempre Nuevo, José Silva, y esta es la temática que vamos a llevar y ahorita la vemos en la parcelación de la materia. Primera parte, la importancia de la Biblia, un libro extraordinario, cualidades sobrenaturales de la escritura, de las escrituras, el testigo veraz, primera parte, el testigo veraz, segunda parte. Segunda parte, la estructura de la Biblia, la formación de la Biblia, lo que es la Biblia y sus divisiones. Tercera parte, la inspiración de la Biblia, diversas teorías sobre la inspiración, un estudio de la inspiración, testimonio sobre la inspiración de la Biblia. Cuarta parte, la compilación de las escrituras, la formación del canon, los libros apócrifos. Quinta parte, la transmisión de la Biblia, los medios de transmisión, los manuscritos bíblicos, las versiones, la Biblia en castellano, bibliografía. Pues bueno, estos son los temas que contiene el libro de texto, hermanos. Dejen ver si ahora sí les puedo compartir la parcelación de la materia.
Déjenme intentarlo otra vez. Tenía por aquí el archivo para mostrárselos. Muy bien, a ver si ahora sí ya lo puedo mostrar. Denme un minuto. Muy bien, entonces aquí está la parcelación de la materia, Instituto Bíblico, que faltó bíblico, Bethesda de las Asambleas de Dios Extensión Vallarta, introducción bíblica, ¿verdad? El 13 de octubre, hermanos, no pudimos estar conectados, pero hoy 20 de octubre estamos conectados para la introducción. Ya la semana que entra vamos a meter el acelerador con los temas que tenemos pendientes. Introducción a la materia, generalidades. Primera parte, la importancia de la Biblia, la importancia cualidades sobrenaturales de las escrituras, auxiliar en clase, Biblia, PowerPoint, videos, etcétera. Tarea ninguna, hasta hoy no van a tener tarea, hermanos, sino hasta el 27 de octubre. El testigo verás, primera parte, el testigo verás, segunda parte, se entregaría la tarea uno. Bueno, lo podemos modificar porque como quiera tenemos tiempo, para esto de las tareas, ¿verdad? El testigo verás primera parte, el testigo verás segunda parte la estructura de la Biblia, estaríamos viendo la formación de lo que es la Biblia y sus divisiones, tercera parte la inspiración de la Biblia, diversas teorías de la inspiración, un estudio de la inspiración, testimonios sobre la inspiración de la Biblia. El 24 de noviembre estaríamos viendo la compilación de las escrituras. A ver, me voy a regresar un poquito para dar los temas. El 20 de octubre, hoy solamente estamos viendo la introducción, pero la semana que entra estaríamos viendo la importancia de la Biblia, cualidades sobrenaturales de las escrituras, sería el 27 de octubre. El testigo verás primera parte, el testigo verás segunda parte. El 3 de noviembre estaríamos viendo la segunda parte, la estructura de la Biblia, la formación de la Biblia, lo que es la Biblia. El 10 de noviembre estaríamos viendo la Biblia y sus divisiones. Tercera parte, la inspiración de la Biblia, diversas teorías de la inspiración. 17 de noviembre estaríamos viendo un estudio de la inspiración, testimonio sobre la inspiración de la Biblia. 24 de noviembre estaríamos viendo la cuarta parte, la compilación de las escrituras, el canon, la formación de el canon. Y el 1 de diciembre, hermanos, ya el último mes de este año, estaríamos viendo, más bien estaríamos teniendo el examen. Solamente les voy a aplicar un examen y aquí usted va a necesitar de la ayuda de Dios, hermanos, ¿verdad? Para que saque adelante su examen, ¿verdad? Primero Dios. Entonces, el 1 de diciembre tendríamos nuestro examen, hermanos. 8 de diciembre, los libros apócrifos, que es una clase muy interesante. El 15 de diciembre estaríamos viendo la quinta parte, la transmisión de la Biblia, los medios de transmisión, los manuscritos bíblicos, 22 de diciembre, que estaremos viéndonos porque ya está vísperas de Navidad y me parece que estamos en el campamento distrital juvenil, que va a ser en Manzanillo, Colima, para esas fechas, me parece que del 18 al 20, algo así. Vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Les estoy dando el comercial porque un servidor va a predicar con los jóvenes en esas fechas. Ya veríamos para esas fechas, ¿verdad? 29 de diciembre, las versiones. Si para el 24 de diciembre usted no me manda un regalo, hermanos, de Navidad, pues no va a pasar el curso, ¿verdad? Lo siento. Ajá, no se crea, ¿verdad? No, no se crea. Queremos terminar bien, pero ya veremos para esta Navidad cómo nos va, porque ya estaríamos casi terminando la materia. ¿Por qué? Porque el día 5 de enero estaríamos viendo nuestro último tema, la Biblia en castellano. Entonces, el 1 de diciembre tenemos examen y el 5 de enero, Dios mediante, estaríamos terminando la materia.
Voy a ponerles un video muy interesante, hermanos, respecto a la Biblia, a la ciencia y cómo estos datos interesantes eh, nosotros los podemos constatar actualmente, ¿verdad? Entonces ponga atención y ya estaríamos casi cerrando la sesión del día de hoy porque sería la introducción. Pero mire qué interesante es la Biblia y por qué debemos de estudiarla. Ponga atención al video. El muy celebrado y premiado químico Louis Pasteur dijo, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Él. La Biblia es maravillosa. Es uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas del por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y ha confundido a muchos otros. Es tan popular que es muy probable que al menos hayas visto una en algún lugar o tengas una guardada en alguna parte. La Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en algún sentido, ellos eran como cualquier otra antigua civilización, pero entre ellos había hombres llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como una historia extraordinaria. Ellos la veían como una parte central de lo que Dios hacía en toda la humanidad. Y estos profetas eran literalmente unos genios. Ellos hábilmente escribieron en hebreo las más épicas narrativas y muy sofisticadas poesías. Eran maestros de la metáfora y de contar historias. Ellos aprovecharon estas técnicas para explorar las más difíciles preguntas acerca de la vida, la muerte y el propósito del ser humano. La primera evidencia de la veracidad de ella es su sabiduría y el efecto que tiene en la vida de las personas. Lo sé porque yo mismo soy una evidencia. Decir que he cambiado es quedarme corto. La realidad es que he vuelto a nacer gracias al hecho de que puse en práctica las enseñanzas de Jesús. Aunque a continuación voy a darte 10 evidencias científicas e históricas de que la Biblia es la palabra de Dios, honestamente, yo no las uso para aumentar mi fe, porque ya conozco su efecto en mi vida y la profunda sabiduría y verdad que ella adjunta. Pero amo ampliar mi conocimiento acerca de la Biblia y me enamora encontrar las huellas de la mano de Dios en su creación. Si la estudias, verás que su creatividad poética, principios prácticos y enseñanzas morales y éticas no tienen comparación para el beneficio de la humanidad. Una mente maestra. La Biblia contiene 66 libros que fueron escritos por 40 autores de diferentes culturas, lugares, tiempos y estatus sociopolítico en un periodo de 1600 años aproximadamente. Lo impresionante de todo esto es que ellos, aún sin conocerse, escribieron en un mismo sentido y con un mismo propósito. ¿Y cómo es esto posible? La razón es que hay una sola mente maestra detrás de esa sagrada escritura. Cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, nos referimos a que Dios tocó el corazón de hombres y les dio las palabras que documentarían. Esta evidencia se basa en el hecho de que esos autores profetizaron las mismas cosas sin conocerse entre ellos en diferentes épocas mientras estaban en el exilio, esclavitud, persecución, reinado, hambruna o abundancia. Y todas esas profecías se cumplieron y todo se escribió de acuerdo a un mismo sentido moral y ético para la conducta humana sobre quién es Dios y lo que ha de cumplirse. Hoy en día, los haters de la Biblia dicen que fue inspirada por hombres para controlar a las personas. Pero basta con leer la Biblia para darte cuenta que el ser humano y en especial el pueblo de Israel siempre se rebeló en contra de los mandamientos de ella. La tierra cuelga sobre la nada. En el tiempo en que se creía que la Tierra posaba sobre una inmensa tortuga o sobre un gigante, 1500 años antes de Cristo, la Biblia habla que la Tierra flotaba libremente en el espacio. En el libro de Job, capítulo 26, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la Tierra sobre la nada. La ciencia descubrió que la Tierra colgaba sobre la nada en el 1650, 3000 años después.
Los microorganismos. La Enciclopedia Británica documenta que en 1845, un joven doctor de Viena llamado Dr. Ignacio St. Lewis estaba horrorizado por la tasa de mortandad de mujeres que daban a luz en los hospitales. Tantas como el 30% morían después del parto. St. Lewis señaló que los doctores examinaban los cuerpos de los pacientes que murieron y justo después, sin haberse lavado las manos, iban al pabellón a examinar a las mujeres embarazadas que esperaban su consulta médica. Esta era la forma normal de hacer las cosas porque la presencia de enfermedades microscópicas eran desconocidas. St. Lewis insistió a los médicos que se lavaran las manos antes de cada examinación y cuando lo hicieron, la tasa de muerte bajó inmediatamente al 2%. Mira ahora las instrucciones precisas que la Biblia dio a la nación hebrea aproximadamente 3000 años antes, cuando se trataba de lidiar con enfermedades. El libro de Levíticos, capítulo 15, versículo 13 dice, cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y se bañará con agua fresca y quedará ceremonialmente puro. Hoy en día, los médicos lavan sus manos con aguas corrientes, pero hace años atrás se lavaban las manos con agua estancada o en un balde, dejando gérmenes invisibles en sus manos. La sangre. Muchos de nosotros no reflexionamos mucho acerca del hecho de que un doctor puede descubrir la salud del cuerpo tomando una simple muestra de sangre y esa prueba puede evaluar la salud de los riñones, hígado, tiroides y corazón. Además, entre otras cosas, la sangre puede revelar enfermedades y condiciones tales como el cáncer, SIDA, diabetes, anemia o enfermedad coronaria. Sin embargo, la gran verdad biológica sobre toda la información acerca de la salud que revela la sangre no se comprendió completamente hasta años relativamente recientes. Hasta hace 120 años atrás, hacían sangrar voluntariamente a la gente y muchos morían por esa práctica. Cuando George Washington estuvo enfermo de muerte, los doctores pensaron que la flebotomía, extracción de la sangre, lo ayudaría, pero no fue así. Los doctores extrajeron a cerca de 80 onzas en 12 horas, que es el 40% de la sangre total de un adulto. Pero hace aproximadamente 3400 años, la Biblia reveló en Levíticos 17:11 que la vida del cuerpo está en la sangre. Hoy en día sabemos que las personas enfermas necesitan sangre, así que le hacemos transfusiones de sangre y en lugar de quitársela, se la reemplazamos o reponemos. Y esto lo hacemos porque la sangre da vida a la carne. La tierra es redonda. En el año 680 a.C., Aristóteles, el filósofo griego, teorizó que la Tierra era redonda al observar los mástiles de los barcos sentados en el horizonte y del estudio de la luna durante el eclipse. Él notó que la sombra de la Tierra en la luna revelaba que la Tierra era curvada. Él se hubiera ahorrado mucho tiempo de estudio al leer la Biblia, en el cual ya estaba escrito desde hace 300 años antes, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 22, cuando dijo, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay debajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Las sendas del mar. Matthew Maury es considerado el padre de la oceanografía. Él se dio cuenta de la expresión las sendas del mar en el Salmo 8:8, escrito 2800 años atrás. Él dijo, si Dios dijo que hay sendas en el mar, voy a encontrarlas. Maury después tomó la palabra de Dios y fue en busca de esas sendas y se endeudó para su descubrimiento de las cálidas y frías corrientes continentales. Su libro de oceanografía sigue siendo un texto básico de las materias que todavía se dictan en las universidades. Los barcos.
En Génesis capítulo 6, versículo 16, Dios le dio a Noé las dimensiones de un barco o arca de 1.5 millones de pies cúbicos que él tenía que construir. Es interesante saber que en 1993, un estudio científico que fue conducido por el Centro de Investigación de Barcos de Clase Mundial de Corea del Sur, CRISO, ellos compararon 12 cascos de barcos de diferentes formas y descubrieron que ningún diseño moderno ha superado el modelo bíblico. El largo del arca era 6 veces su ancho y 10 veces su altura. Muchos barcos contemporáneos son construidos con proporciones similares, aunque la relación de largo o ancho se suele elegir teniendo en cuenta la potencia necesaria para moverlo por el agua. El arca solo necesitó mantenerse flotando. La cuarentena bíblica. En Levíticos capítulo 13, versículo 46, la Biblia habla de la cuarentena mucho antes de que la ciencia médica descubriera la importancia del aislamiento para aquellos con enfermedades infecciosas. La Biblia dice, permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Las leyes de la cuarentena no fueron investigadas por el hombre moderno hasta el siglo XVII. La devastadora peste negra del siglo XIV tomó el estimado de 70 millones de vidas. Esto fue porque fallaron en separar a los enfermos de los sanos. Cuando las familias cayeron enfermas, lo atribuyeron al mal aire. Sin embargo, poniendo en práctica las leyes de la cuarentena puestas en la Biblia, se hubieran salvado millones de vidas. Los dinosaurios. En Job capítulo 40, del 15 al 24, el mismo Dios habla a Job sobre una criatura que ha creado llamada Behemoth. La ciencia solo puede especular el por qué los dinosaurios desaparecieron, pero la respuesta puede estar en este pasaje de la escritura, como podemos ver. Algunos comentarios bíblicos creen que se trata del hipopótamo. Sin embargo, una de las características de este animal masivo era que este tenía una cola que se asemeja a un cedro, el cual es un árbol muy grande. Claramente, el hipopótamo no califica. Estas son las características de este animal. Era el más grande de todos los animales que Dios había hecho. Era herbívoro, tenía su fuerza en sus caderas y la cola como un árbol grande. Tenía huesos muy fuertes, vivía entre los árboles, tomaba cantidades masivas de agua y no se alteraba ante un río furioso. La Biblia entonces dice, aquel que lo hizo lo puede amenazar, por lo que parece que Dios hizo extinguir a esta, la mayor de todas las criaturas que había hecho. El ciclo hidrológico. Por lo general, se cree que la teoría del ciclo hidrológico fue descubierta por Bernard Palissy, un ingeniero hidráulico que en 1580 sugirió que era posible mantener un río solo con lluvia. Sus teorías serían probadas casi 100 años después, pero fue la única que ganó fuerza entre los pensadores científicos a principios del siglo XX. Si interpreta algunos pasajes de la Biblia de cierta manera, encontrará cierta alineación con la forma en que la ciencia moderna entiende la evaporación, condensación y precipitación. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 dice claramente, los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Mientras tanto, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 6, dice, el hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Y Job, capítulo 36, del 27 al 28, dice, Él hace subir el vapor del agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. Ellos hacen referencia al agua que sube de masas de agua más grande,
como mares o arroyos, y luego vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia. Esto se escribió en un tiempo donde no había internet, computadoras ni microscopios. Sin embargo, todo se ha verificado y se ha cumplido a lo largo de la historia, como la profecía de Isaías 53, que 600 años antes de Cristo describió su sacrificio por nuestros pecados. Muy bien, hermanos, pues muy interesante, ¿verdad? Todos estos datos científicos y que verifican que la palabra de Dios es verdad. Entonces, por eso quería ponerles este video al final para que vieran lo interesante que es estudiar la Biblia y cómo asuntos científicos también se pueden comprobar con ella. Entonces, hermanos, nos vemos la próxima semana. Esta clase estuvo un poquito corta porque solamente la introducción que vamos a tratar, que vamos a ver y todo esto. Pero ya la semana que entra, primero Dios, entramos con toda la fuerza. Tenemos buen tiempo, hay buenos temas que tratar. Mi nombre es Oscar Ornelas, hermanos, para lo que necesiten. Por ahí están mis datos, estarán mis datos en el plan de curso, en la parcelación de la materia, más bien en el plan de curso. Y en la parcelación de la materia van a estar las fechas con las clases y todo esto, lo que les mostré. El libro de texto, hermanos, también lo veríamos y pues estaríamos conectándonos todos los viernes a las 7 de la tarde, si Dios lo permite. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y estamos en contacto.